Buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta parte de la unión número 8, donde vamos a hablar de las técnicas y herramientas que se utilizan para lo que es el planeamiento y el control. Específicamente vamos a hablar de esta herramienta que se llama diagrama de Gantt. Esta herramienta es una herramienta súper importante y que la van a utilizar y la van a ver en muchas organizaciones donde ustedes vayan a trabajar y posiblemente también cuando hagan su proyecto final, que es el diagrama de Gantt. ¿Por qué es una herramienta muy importante? Porque es una herramienta que permite planificar todo un proyecto. Se utiliza siempre que hay unas actividades, una serie de actividades que deben ser coordinadas entre diferentes áreas o entre diferentes personas, donde hay tiempos que asignarle a cada una de estas actividades, donde hay diferentes recursos, posiblemente en diferentes lugares físicos también, eh, con diferentes, digamos, situaciones particulares de cada una de estas actividades. Y como todas estas actividades deben ser organizadas, coordinadas, planificadas de manera secuencial para que tengan un orden, una lógica, para que se cumpla con ciertos requisitos, toda esta planificación, programación de estas actividades, de estas tareas y poder controlar también todo esto, se hace a través de esta herramienta que se llama diagrama de Gantt. ¿Por qué este diagrama es muy utilizado? Porque es una herramienta que facilita muchísimo visualmente la asignación de los recursos y poder establecer fechas. Ya lo vamos a ver bien en un ejemplo para que podamos ir siguiendo la parte teórica con un ejemplo. Entonces, ¿para qué se utiliza el diagrama de Gantt? Primero, para hacer una planificación y una programación efectiva, para hacer un seguimiento de este proyecto que se está implementando y para hacer una asignación eficiente de los recursos, es decir, saber dónde debemos dedicarle más tiempo, dónde debemos dedicarle más esfuerzo, si tenemos recursos, dónde deben ser, digamos, a dónde se deben asignar esos recursos. Supongamos que estamos haciendo un puente y tenemos dos máquinas excavadoras. Bueno, sabemos que tenemos esas dos máquinas, entonces tenemos que ir planteando las tareas de acuerdo a la disponibilidad que tenemos de esas dos máquinas. Si una de esas dos máquinas se nos rompe, tenemos que ver cuáles son las actividades más críticas que se deben hacer para continuar con esa y en la marcha ir viendo qué otra posibilidad tenemos para reemplazar esta máquina que está rota o si podemos dilatar alguna actividad o no. Básicamente para eso sirve este diagrama de Gantt, para tener una mirada completa, abarcativa y bien detallada del paso a paso a seguir en toda implementación. Ya puede ser algo que vamos a implementar por primera vez, una mejora, una tarea que se hace periódicamente en una organización, también se hacen estos tipos de diagramas. Vamos a pasar a un ejemplo para que ustedes lo vean. Nosotros ahora lo vamos a trabajar en Excel. Hay una herramienta que sirve que se llama el Project Manager, pero como es una herramienta con licencia, nosotros por ahora lo vamos a hacer a modo de ejemplo en Excel. Después posiblemente alguno de ustedes tenga la posibilidad de trabajar con esa herramienta. En Excel, muy simple, ponemos los ítems, el nombre de la tarea, la duración. Acá la duración es la cantidad de días que se necesita para realizar cada tarea. Comienzo y fin se refiere a la fecha, cuando comienza, cuando termina. Y la predecesora, este es un dato muy importante, pero como dijimos, esta herramienta sirve para darle una lógica y un seguimiento a las actividades. La predecesora indica qué actividad debe finalizar para que comience. Por ejemplo, si vemos esta que es la actividad 1.2, se llama 1.2, para que comience esta actividad, sí o sí necesito tener terminada la actividad número 1, 1.1. No puedo comenzar las dos de manera simultánea. Pero fíjense que, por ejemplo, acá la actividad 1.3 necesita que esté finalizada la actividad 1.1 y la actividad 3 también necesita que esté finalizada la actividad 1.1. O sea, esas dos pueden comenzar al mismo momento.
Eso es, no sé, volviendo al ejemplo del puente, cuando tenemos que, por ejemplo, si hay que preparar los cimientos para el puente, primero tenemos que hacer el pozo. Entonces, posiblemente la primera actividad es hacer el pozo, medirlo, tomar todas las dimensiones correctas, hacer todas las verificaciones y después recién se procede a hacer el clavado de los cimientos. No podemos hacer los cimientos sin antes haber hecho el pozo. Esa es la lógica para la cual se utiliza la predecesora. Bueno, vamos a resolver esto de aparte para que ustedes lo vayan viendo. Acá lo hacemos de manera genérica, no vamos a poner ningún ejemplo específico, después ustedes van a tener que hacer algo más específico. Bueno, tenemos el nombre del proyecto, acá se va a agregar, se va a poner el nombre, por ejemplo, construcción de un puente, preparación de, no sé, de una nueva planta industrial, lo que sea, ¿sí? Ahí va el nombre del proyecto. Y acá va, en ítems va la numeración, todas las actividades tienen que ir numeradas. Hay muchas actividades que engloban subactividades, entonces se le pone 1 y a las subactividades le ponemos 1.1, 1.2, 1.3. Por ejemplo, si estuviéramos en una pastelería y podríamos decir estamos haciendo un bizcochuelo, la actividad 1 podría ser buscar la materia prima y la actividad 1.1 sería buscar la harina, la actividad 1.2 sería buscar la cantidad de huevos necesarios y así. Son subactividades dentro de lo que es materia prima. Después, la actividad podría ser mezcla de eso. Y ahí la actividad 1.1 sería ir cómo vamos incorporando, perdón, la actividad 2.1, cómo vamos incorporando de a uno cada una de esas, bueno, de esas partes de la mezcla, ¿sí? Como para que se entienda. Bueno, vamos con la actividad número 1, así vamos a desarrollar este ejemplo. Tenemos, la actividad número 1 se compone de 3 actividades, 1.1, 1.2 y 1.3. Son 8 días que si las sumamos, acá nos da 8. 3, 2 y 3 suman 8. La actividad número 1, y acá está puesto de manera, esto es un calendario estándar, donde estamos pintando estos días como si fueran el fin de semana, porque estamos tomando que para este proyecto hay días laborables y días no laborables. Hay proyectos, por ahí lo que son construcciones de rutas, obras públicas a veces son de lunes a lunes, no hay feriados, pero nosotros estamos haciendo como que fuera un proyecto que los fines de semana no se trabaja. O sea, son días que no se deben computar. Bueno, la actividad número 1 vamos a poner que comienza el 1 de marzo. Ponemos el 1 del 03. Y acá también vamos a poner que comienza el 1 del 03. Tiene que finalizar 8 días después, pero vamos a ver porque tenemos fines de semana. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Comienza el 1. 1, 2, 3. Son 3 días que lleva. Nos vamos a pintar. O sea que comienza el 1 y termina el 3. El 3 del 03. La actividad número 1.2 debe comenzar cuando termina la 1.1. Es decir, que debe comenzar aquí. Una vez que finalizó el día 3, el día 4 comienza esta actividad. Y esta actividad tiene 2 días. Entonces pintamos 2 días. Ponemos que comienza el 4 y finaliza el 5. 4 del 03 y finaliza 5 del 03. Bien. Después, la actividad 1.3 comienza cuando finaliza la 1.2. La 1.2 finalizó el 5, pero acá tenemos 2 días que son fin de semana que no son laborables, entonces empieza el 8, que es el siguiente lunes, y son 3 días. 1, 2, 3, los pintamos. Entonces tenemos que esta actividad comienza el 8 del 03 y finaliza el 10 del 03. Por ende, tenemos que la actividad 1 comienza el 1 y finaliza el 10 del 03. Fíjense que comienza el 1 y termina el 10. Todo esto es de la actividad número 1.
Vamos a la actividad número 2. La actividad número 2 comienza cuando termina la actividad 1.3. Es decir, que va a comenzar si terminó acá, al día siguiente debería comenzar, cuando termina esa, es el día 11. El 11 del 03. La actividad 2.1 comienza el 11 del 03. Y finaliza 3 días después. Entonces tenemos aquí y un día más. Y entonces finaliza el día 15 del 03. 15 del 03. La actividad 2.2 comienza cuando termina la actividad 2.1, es decir, la anterior. Si terminó el 15, esta comenzaría el 16 y son 4 días. Entonces, del 16 al 19 serían los 4 días. Entonces, tenemos que esta actividad es del 16 del 03 al 19 del 03. Bien. Ahora vamos a ir a la actividad 3. La actividad 3 son 5 días y comienza cuando termina la 1.2. La actividad 1.2 es esta, la pinto en gris. Esta actividad terminó acá, el día 5, y acá debería comenzar la actividad 3. Como tenemos fin de semana, comenzamos lunes. Y son 5 días. O sea que esta semana completa está abocada para la actividad 3. Acá sería desde el 8 del 03 al 12 del 03. A ver si lo puse bien, del 8 al 12. Perfecto. Ahora, la actividad 4 son 2 días y comienza cuando termina la actividad 3. La actividad 3 terminó el 12, tenemos que esperar el fin de semana, entonces comenzaría el lunes 15 y son 2 días. Entonces aquí tenemos 15 del 03 hasta el 16 del 03. La actividad 5 son 6 días y debe comenzar cuando termina la actividad 4, que es su predecesora. La actividad 4, que es esta de aquí, terminó el día 16. Entonces aquí, más un día más, porque son 6 días, son 3 días más. Aquí va la actividad número 5. Va del día 17 al día 24. Entonces tenemos del 17 del 03 al 24 del 03. Ahora, la actividad 6 son 3 días y comienza cuando termina la actividad 5. La actividad 5 es la que hicimos recién y terminó el día 24. 3 días más serían del 25 al 27. Entonces acá pongo del 25 del 03 al 27 del 03. Tenemos la última actividad, que es la actividad 7, que dura un solo día, y esta actividad debe comenzar cuando termine la actividad 4. La actividad 4 es esta de aquí. Esta actividad terminó el 16. Por lo tanto, esta actividad debe comenzar y terminar el día 17. 17 del 03 al 17 del 03. Bien. Bueno, ahí tenemos diagramado, para que ustedes vean en un pantallazo, cómo sería el diagrama de Gantt. Todas estas actividades que ustedes ven acá, sería la lista de actividades que se deben hacer para poder hacer de manera eficiente el proyecto. Definir estas actividades por ahí es lo más engorroso, porque esto significa sentarse y primeramente hacer una lista. Después que hacemos esa lista, hay que empezar a darle orden, qué va primero y qué va después, qué necesito que esté terminado para comenzar cierta actividad. Entonces ahí voy poniendo las predecesoras.
voy destinando tiempo de acuerdo a la experiencia, de acuerdo al equipo de trabajo, de acuerdo a la disponibilidad de dinero, de recursos. Si tengo que alquilar algo, cuánto tiempo me lo alquilan y a qué precio, y en base a eso voy ajustando mi proyecto. O sea, son muchas cosas. Es bastante complicado definir esta lista de actividades y el tiempo. Una vez que ya lo podemos definir, bueno, le vamos asignando cuándo comienza, cuándo finaliza, y la predecesora, que la predecesora, les vuelvo a repetir, indica qué tarea debe estar finalizada para que comience esa. Es decir, no se puede a veces comenzar a hacer una actividad sin antes haber terminado otra, porque para esta actividad necesito algo que ya tiene que estar realizado, ¿sí? Vamos a volver a la presentación. Entonces, volviendo al diagrama de Gantt, decimos que es una herramienta de planificación y programación efectiva. ¿Por qué? Nos permite mirar, visualizar, tener una visión bien clara y ordenada de las actividades necesarias que se tienen que hacer para llevar a cabo un proyecto. Como lo tenemos acá, acá vemos toda la lista de actividades. Facilita la asignación de recursos y establece fechas límites para cada tarea. Acá establecemos la fecha de acuerdo a lo que se ha planificado. Hay herramientas, si no ustedes también lo pueden agregar si lo hacen en Excel, donde se le agrega una columna y se le pone recursos, y ahí se pone, por ejemplo, en el ejemplo que les venía hablando yo con la construcción de un puente, si tenemos 2 máquinas excavadoras, vamos asignando la máquina excavadora a cada actividad. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos 2. No puedo tener 3 actividades al mismo tiempo con 3 máquinas excavadoras porque los recursos no nos dan. Sí o sí tengo que tener 2 actividades que requieran de ese recurso. Seguimiento del progreso. Esto que hemos dibujado acá es la planificación, lo que está planificado. Después, una vez que llegue el 1 de marzo, se comienza a contabilizar y se va viendo, el 1 de marzo se terminó esta tarea, se terminó. Entonces podemos ir pintándola de color verde. Y ahí vamos viendo. Llegó el 3 de marzo y no se finalizó. Tenemos únicamente 2/3 de la tarea. Bueno, ya ahí vamos empezando a ver la primer demora. Entonces esto nos permite ir viendo durante la marcha, ir marcando en dónde estamos, ir entendiendo cuál es la demora. ¿Sí? Hay herramientas como el Project que esto lo hacen de manera un poco más gráfica y más visual. Voy a deshacer esto que hice porque necesito tenerlo como lo tenía. Bien. Bien. Permite monitorear el avance, esto es lo que le estaba diciendo recién, proporciona una visión general, vemos toda la duración de las actividades y las dependencias de esto. O sea, acá si vamos viendo, podríamos decir que este proyecto comienza el 1 de marzo y termina el 27 de marzo. Ya sabemos que nos lleva esta cantidad de días tener todo el proyecto finalizado. Y viendo de esto vamos entendiendo cuál tarea depende de cuál. Por ejemplo, fíjense, la tarea 1.3 y la tarea 3 dependen de la finalización de la 1.2. ¿Qué significa? Que si esta tarea no está finalizada, no vamos a poder comenzar estas. ¿Sí? Y así vamos a poder viendo que acá también hay una línea de dependencias y acá hay otra línea de dependencias. Una vez que finalizamos esto, comienza esta. Una vez que finalizamos esta, que es la 4, podemos comenzar la 5 y así. Esta tarea, la actividad 7, fíjense que si bien está programada para después que termine la actividad 4, no habría inconveniente si este día no se puede hacer y la podemos hacer dentro de estos días que todavía vamos a estar en proyecto. ¿Sí? Siempre y cuando los recursos disponibles, una vez que los asignemos, lo permitan, sería posible hacerlo. Bueno, asignación eficiente de los recursos es lo que yo les explicaba de poder asignar tanto la mano de obra como la materia prima, como las herramientas que tenemos, de acuerdo a las actividades que vamos teniendo y así, bueno, llevar un equilibrio y no una sobrecarga de tareas. Y por supuesto que todo lo que es la coordinación
al tener un mapa global de las tareas, es muy fácil poder llevar esta coordinación del proyecto para poderlo cumplir en tiempo y en forma. Bien, acá les traigo un ejemplo de un project, cómo se vería, si bien esto por ahí no es la última versión del project, pero el project es una herramienta de Microsoft que ustedes lo verían de esta forma. Acá tenemos la tarea del nombre de la tarea, la duración, el comienzo, el fin y la predecesora. Acá se van agregando estos datos. Ustedes, esto lo va haciendo un poco automático porque ustedes tienen un cuadrito donde van poniendo cuándo comienza y en base a eso, si le van poniendo los tiempos, los días, solo va calculando, te preguntan las predecesoras y esto lo va armando solo. Solo va agregando las barritas, las líneas que nosotros en el Excel lo hacemos manual. Como para que ustedes tengan un poco de conocimiento de que estas herramientas son más prácticas, pero también requieren un conocimiento de saber manejar la herramienta. Bueno, acá para ver otra parte del project, fíjense cómo estas flechitas son las que nos indican las predecesoras. Acá nos está indicando que para comenzar esta tarea, que es una instalación del hardware, parece, para hacer esta tarea debe estar finalizada esta, ¿sí? Y acá también nos va indicando las predecesoras y acá va asignando los nombres de las personas que están encargadas de hacer estas tareas, ¿sí? También son más información que se puede agregar si estuviéramos trabajando con Project. Bien, ahora vamos a ver, ya vimos lo que es el diagrama de Gantt, ya entendimos un poco cómo se confecciona, que el diagrama de Gantt debe tener estos datos, debo tener el ítem, el nombre de la tarea, la duración, el comienzo, el fin y la predecesora y toda la fecha calendario. Una aclaración que les quiero hacer es que nosotros acá lo hicimos en días, pero acá también se pueden poner semanas. Hay proyectos que a veces duran todo un año, entonces conviene visualizarlo en semanas, o hay proyectos que duran más de un año, entonces por ahí conviene visualizarlo en meses. La fecha, digamos, los periodos de fecha se pueden variar de acuerdo a la duración, o como en el ejemplo que estamos viendo recién, eran, no sé si llegaron a darse cuenta, que hablaba de horas, minutos. Entonces esto por ahí es más en una cuestión de horarios. Todo eso se puede configurar. Bien. Ahora, algo súper importante, si tenemos que cumplir este proyecto en tiempo y en forma, es entender que no todas las actividades tienen el mismo impacto para lo que es la finalización del proyecto. Y acá es donde entra este concepto de la ruta crítica o el camino crítico o lo que llamamos el CPM, que es la ruta crítica. ¿Qué nos indica esta ruta? Significa que hay una serie de actividades que sí o sí están linkeadas, están concatenadas y se deben cumplir de esa manera porque son las tareas que van a hacer que se cumpla la fecha límite. Si alguna de esas tareas se demora, si hay alguna actividad que se demora, va a demorar todas las otras actividades que están vinculadas a la fecha de finalización del proyecto. Por eso son las tareas críticas, son las que nos van a determinar la fecha de finalización del proyecto. Hay tareas que no van a pertenecer a la ruta crítica. ¿Qué significa? Que estas tareas pueden tener cierta oscilación de tiempo, de días, y no me van a modificar la fecha de finalización del proyecto. Pero hay tareas que sí o sí, por cómo están vinculadas, por cómo están los recursos destinados, las maquinarias destinadas, la mano de obra, sí o sí, esas tareas necesitan cumplirse de esa manera y en ese periodo, de lo contrario, en la finalización del proyecto se va a prolongar. Entonces, el camino crítico es, bueno, como dice acá, una parte crucial del diagrama de Gantt, utilizado para identificar las secuencias de tareas que determinan la duración total del proyecto. Es decir, que representa el tiempo mínimo necesario para completar el proyecto. Cuando me refiero a mínimo y necesario, me refiero al tiempo que está planificado, que es lo mínimo que se ha planificado, es el tiempo planificado. De ahí
Si hay demoras, eso se va a dilatar y ya va a ser un tiempo mayor. ¿Cómo se compone el camino crítico? Primero hay que entender cuáles son las tareas secuenciales, estas tareas que están vinculadas y que nos van a determinar este camino hacia la fecha final. Hay duración crítica, que es el tiempo necesario para completar todas estas tareas. Esta duración, bueno, es una asignación que se le va dando y hay que entender que no hay margen de tiempo, es decir, que cualquier retraso en el camino crítico va a afectar a la duración total del proyecto. Lo vamos a ver en el ejemplo que estábamos trabajando. Fíjense que acá tenemos, siempre conviene para determinar la ruta crítica empezar a ver cuál es la última actividad. La última actividad es, digamos, a nivel calendario, no en lista, sino a nivel calendario. ¿Cuál es la última actividad a nivel calendario? Sería esta, la que finaliza el 27 de marzo. Entonces ya entendemos que el camino crítico va a pasar por acá. Por acá no, esta no estaría dentro porque no puedo decir que el camino crítico termina acá porque todavía quedarían actividades afuera. Entonces podemos hacer el seguimiento de esta ruta. Vemos que acá esta tarea no estaría dentro del camino crítico porque esta tarea se puede mover y no me va a influir en la fecha de fin. Estas tareas sí, y acá hay que ver cómo seguimos y serían estas tareas. Es decir, si nosotros tomamos la tarea 1.1, 1.2, 3, 4, 5 y 6, serían las tareas que nos estarían determinando el camino crítico. Lo voy a marcar, como ustedes lo van a tener que marcar para que vean. Vamos a utilizar una herramienta, vamos a dibujar, vamos a hacerle el estilo, vamos a poner de color rojo y vamos a hacer un estilo bien pronunciado. Bien. El camino crítico sería este. Lo voy marcando así. Todo lo que está marcado en rojo sería el camino crítico. Bien. Vamos a continuar marcando. Bien. Ahora que está marcado en rojo, por ahí visualmente es más fácil de verlo. Este sería el camino que no debería sufrir ninguna demora para que yo pueda finalizar el proyecto el 27 de marzo. Estas actividades, fíjense, ¿qué pasa si yo esta actividad la muevo, por ejemplo, aquí? Esta se borra. Podríamos decir, perdón, esta la borramos. Fíjense, esta actividad podría comenzar acá, terminará acá y esta también pasaría y sin embargo no me estaría afectando la fecha de finalización del proyecto. No sé si lo ven o necesitan que lo modifiquemos para que supongamos que yo esto lo pase para acá, esto lo pase para acá y esto lo sin relleno. Si estas tareas se me modifican, no estoy afectando la fecha de finalización del proyecto. Por eso estas tareas no están dentro de la ruta crítica. No significa que no sean críticas, sino lo que significa es que no están dentro de la ruta crítica. Si hay algo que hay que cuidar, son estas actividades. Eso muchas veces se refiere que en los proyectos hay tiempos, hay plazos, porque tenemos que cumplir con un cliente, porque tenemos que dar, nuestro proyecto finaliza y debe comenzar otro, que ya también hay una serie de actividades planificadas. Digamos, por eso es tan importante cuidar la fecha de finalización del proyecto y estar mirando estas actividades. Y lo que se hace muchas veces, bueno, por ahí si a algunos de ustedes les interesa, pueden en un futuro hacer algún curso de Project Manager o de lo que es
PM, que son estos roles dentro de las organizaciones que se encargan de llevar toda la mirada global y coordinar todas las partes. Bueno, entonces ustedes van a ver que hay herramientas que permiten por ahí que estos tiempos no sean tan estáticos, tan fijos, sino poner unos buffers que se llaman unos colchoncitos de tiempo, para poder moverse, asignación de recursos, tener como los planes B, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Para poder cumplir con el tiempo. Pero acá lo estamos viendo muy a nivel general para que ustedes entiendan un poco de qué se trata el Gantt, cómo se asignan las duraciones, las predecesoras, cómo se calcula la ruta crítica y la importancia que tiene la ruta crítica. Quiero volver para que me quede como estaba, pero ok, me quedaba así. Y lo que estaría faltando es, yo acá ya lo tenía resuelto, lo voy a volver a poner, es el mismo que el que hicimos recién. Lo que nos estaría faltando es poner la duración del proyecto, son 27 días calendario. Si lo vemos en días hábiles habría que calcularlo, pero son 17 días calendarios que en realidad es lo que importa. Y la ruta crítica está compuesta de las siguientes actividades: 1.1, 1.2, 3, 4, 5 y 6. Esa sería la manera de poder tener identificado cuál sería la ruta crítica. Hay algunas que que prefieren a estas actividades, por ejemplo, ponerlas de un color más oscuro, o poner un tono más oscuro, entonces ya así ya podemos definir que estas son actividades más críticas que otras. ¿Sí? Bien, muy bien. Bueno, volviendo a nuestra presentación, ya estamos finalizando la misma. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta para calcular el camino crítico? Primero, identificar las tareas que son dependientes y cuáles son de estas dependientes las que están linkeadas a la fecha de finalización del proyecto. Y esto es más al momento de realizar la asignación de tiempo, es hacer una asignación realista. No vamos a ponernos ajustados porque después no se va a poder cumplir con los tiempos. Bien, acá les dejo por último este print del ejercicio que acabamos de hacer para que ustedes lo vean y vean acá cómo está marcado el cambio crítico. Bueno, con esto hemos finalizado eh, esta parte de la unidad número 8. Que tengan buenos días.